fuego, fuego, suelta, suelta, fuego, fuego, fuego. Hoy yo vengo a reprender demonio. Ya metió, ahí está, agarra, ya metido. Tómale. Iglesia, por eso Pablo va y aconseja a Timoteo y le dice: Timoteo, que recuerda que tú eres un jovencito, que fuiste avivado con algo, que la iglesia tiene que entender cuál es la característica de que Timoteo estaba. Si Pablo va donde Timoteo y Pablo aconseja a Timoteo y le dice: te aseguro que avive el don y la imposición y el fuego que hay en ti, era porque Timoteo se había descuidado. Pablo sabía que lo que mantenía una iglesia era el poder del Espíritu Santo. Cuanto alaban a Dios, de la manera que la iglesia de Cristo tiene que estar conectada con el Eterno. Cuando la iglesia está conectada con el Eterno, no hay diablo ni brujo que detenga una sierva y un hombre que esté conectado con Dios. ¿Alguien me está entendiendo, por favor? Dile a tu hermano, dile: viví una vida conectada con Dios. No, dile. Dile: viví una vida conectada con Dios. Entonces, por eso, el descuido que había en Timoteo, este descuido que estaba en él, llegó el momento que Pablo tuvo que aconsejarlo. Porque si Pablo llega donde Timoteo y lo aconseja para que avive el don que Pablo, que Dios había puesto en Timoteo, de la imposición de las manos, cuando Pablo llega y conoce a Timoteo. Por eso es que este descuido tuvo algo que ver con Pablo. De la manera, me explico, como Pablo tenía la certeza de que Timoteo, siendo un jovencito, el descuido que había en él lo estaba derribando, amado. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender dentro de las iglesias, que si nos descuidamos de Dios, si vivimos una vida conectada con los deseos de este mundo, es una iglesia que, por más que nosotros entendamos que iremos arriba, es una iglesia que entendamos que está estancada. Pero cuando la iglesia está conectada con el Eterno, no tenemos que hacer muchas cosas, porque la gente viene y se convierte en solo. ¿Estás aquí conmigo, por favor? Esto pasa cuando la iglesia, amado, entiende que la solución está vivir una vida a Cristo Jesús. Amén. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás aquí conmigo, por favor? Ahora, cuando yo estaba leyendo, digo, aquí hay algo que está profundo. Porque en una de las cartas, Pablo quiere inspirar o llevar a los creyentes, que los creyentes vivan una vida con el Todopoderoso. Es por eso que para nosotros poder hablar de este texto bíblico, obligatoriamente tenemos que irnos donde fue el error o algo que pasó. Recuerden, amados, que lo que Pablo quiere enseñarle a la iglesia, cuando él le dice: el que se une a Cristo es un espíritu con quién. De la manera que Pablo le dice: el que se une a Cristo es un espíritu con él. Lo que el apóstol Pablo le está explicando a la iglesia, que todo el tiempo la iglesia viva una vida en el espíritu. Y vivió una vida en el espíritu. Es que la iglesia no quiere entender que lo que te garantiza a ti es vivir una vida en el espíritu. Es por eso que si nosotros queremos conocer a Dios como el nombre de Elohim, si nosotros queremos conocer a Dios como el nombre de Jehová, o lo conocemos como Dios, jamás lo vamos a conocer con ese nombre, porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios en espíritu. Canta alaban a Dios. Lo que la Biblia te está diciendo, que el nombre que la gente le está dando a Dios no se conoce simplemente por llamarlo con el nombre que usted lo llama. A Dios se conoce viviendo una vida en el espíritu. Y cuando vive una vida en el espíritu, vive una vida conectada con Dios. Y el que vive conectada con Dios es de una iglesia que está en el cielo y la tierra. Cuánto alaban a Dios. Vive una vida conectada con el Eterno. No conozca a Dios como Jehová, conócelo como espíritu. A su nombre. ¿Estás aquí conmigo? Entonces Pablo le dice: si ustedes
se unen a Jesús, son un espíritu. ¿Con quién? ¿Con quién? Ahora vamos. Recuerden que en una de las cartas Pablo está comparando a un hombre, está comparando a Cristo con Adán, ¿verdad? Si Pablo compara a Jesús, lo está comparando con Adán, con el primer Adán. El hombre que estaba conectado, Adán estaba conectado. De la manera que hay mucha gente que dicen que Adán no necesitaba orar porque Adán o Adán estaba conectado. ¿Cuántos dicen amén? Porque Adán estaba conectado. Porque el hombre que nosotros estamos viendo en el huerto es un hombre que en él no había pecado. A su nombre está aquí. Entonces por eso que Pablo lo está comparando. Pero compara el Adán que estaba en el huerto con este Adán que viene, que no tuvo que ver con pecado. De la manera que el diablo sabía que el hombre que estaba conectado, el diablo buscó la forma de desconectar a Adán con Dios. Es por eso que el diablo buscará la forma de desconectarte de lo de Dios. Ay, no, yo estoy hablando con una iglesia que entiende esto, porque el diablo sabe que si tú estás conectado con Dios, no tenemos que hacer muchas cosas. Predicador, explíqueme eso claro. Adán estaba conectado con el Eterno, no necesitaba orar, pero cuando lo desconectaron, que se desconectó, e inmediatamente Adán, cuando vio, escuchó la voz de Dios, causó pánico en él. La voz de Dios causó miedo en Adán, pero Dios le hablaba a Adán, pero no causaba pánico en ese tiempo. ¿Usted me está entendiendo? Voy a entrar. Recuerde que cuando Adán estaba conectado, Dios le podía hablar a Adán, ¿verdad? Pastor, le hablaba a Dios a Adán, pero la voz de Dios en Adán no producía pánico. Pero cuando Adán entra a lo que tiene que ver con la naturaleza de pecado, o tiene que ver con el hombre en pecado, entonces deja de escuchar la voz de Dios. Ahora cuando Adán escucha la voz de Dios causa pánico en él. ¿Estás aquí? Te lo voy a repetir. Cuando Dios se pasea en el huerto, la palabra que Dios le dice, o Adán le dice a Dios, le dice: escuché tu voz, tuve miedo, pero antes escuchaba la voz Jefferson de Dios y no le causaba pánico. ¿Quién es el problema? El problema es, amado, que aunque la iglesia quiera aparentar una cosa, lo que te separa de Dios es el pecado. E inmediatamente tú vives una vida en pecado, tú estás muerto. ¿Cuánto alaban a Dios? Por eso es que la iglesia tiene que vivir una vida no conectada a Adán, sino una vida conectada al cuerpo de Cristo. Alguien que está aquí conmigo. Cuando tú vives esa vida conectada, no en Adán, en Cristo, todo lo que es de Cristo es tuyo. Dile a tu hermano: viví una vida conectada a Dios. Dile. Te lo voy a repetir. No lo mismo, por ejemplo, que a mucha gente le enseñaron. Alguien predicó en San Juan un tema y ella predicó: yo estoy conectada a Adán. Si tú estás conectada a Adán, tú estás conectada al pecado. ¿Estás aquí conmigo? Si estás conectada a Adán, está conectada a todo lo que Adán hizo. Por eso es que Pablo, cuando le habla a los romanos, en una de las cartas de los libros más poderosos para mí que yo leo a los romanos, Pablo le explica a los romanos y le dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a su nombre. Pero Pablo le está diciendo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Porque Pablo no le está hablando a una iglesia que vivía conectada